Queridos amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy por primera vez en esta sección viajamos hasta China para hablaros del caso de Jiang Xinghai, más conocido como el monstruo asesino. Jiang Xinghai nació el 29 de julio de 1968 en Zhumadian, condado de Zhejiang, en la provincia china de Henan. Su familia era una de las más pobres del pueblo y él fue el más joven de entre 4 hijos. Su familia era tradicional y partidaria del comunismo chino y vivía en la ignorancia y el hambre. Desde temprana edad, Jiang mostró ser un chico inteligente e introvertido. Lo caracterizaba su actitud artística reprimida y su vida solitaria. Tenía lo necesario para terminar sus estudios elementales sin dificultad, pero en 1985, con 17 años de edad, abandonó su institución educativa y su hogar, ya que estaba frustrado, cansado y harto de las penurias que día a día debía afrontar a causa de la pobreza de su familia. Se dio cuenta muy temprano que dentro de su casa no tendría la vida que quería. Quería buscar fortuna y suficiente dinero para escapar de China para llevar una vida llena de lujos. Para sobrevivir después de separarse de su familia, Jiang se dedicó a viajar y a subsistir a base de trabajos ocasionales como obrero. Nunca duraba mucho en esos empleos, ya que no era suficientemente responsable y comprometido. Además tenía una fuerte tendencia a llevarse cosas que no eran suyas, y cuando lo descubrían, además de ser despedido, debía sufrir la cólera de sus patrones y hasta las reprimendas policiales. Por un tiempo Jiang pudo sortear las dificultades que le acarreaba su tendencia al hurto, pero después empezó a meterse en casas y a robar, y eso hizo que, entre 1988 y 1991, se pasara realizando trabajos forzados en el campo por haber robado en Xi'an, Shaanxi y Shijiazhuang. Encerrado entre las cloacas de los calabozos chinos, Jiang sentía que la sociedad lo odiaba. Ella era injusta y perversa con los hombres. En reclusión tenía que levantarse temprano, acto que no le gustaba, y además la comida era pésima. El trabajo forzado debía ser hasta que se ocultara el sol. Cuando por fin salió, Jiang no estaba reformado en lo más mínimo. Los trabajos forzados solo habían aumentado el resentimiento social en él, y la ira que tenía acumulada podía estallar con cualquier detonante apropiado. El salir de prisión hizo que sintiera la verdadera soledad, a lo que se sumó el escarmiento público y el dolor de ser excluido de la familia. Sin embargo, permaneció en relativa calma, lógicamente por temor y no porque se hubiese reformado, hasta que en 1996 sus bajos impulsos lo dominaron e intentó violar a una niña en Zhumadian, por lo que volvió a ser encerrado, aunque acabarían reduciéndole la pena a 3 años por el buen comportamiento que astutamente mostró. La gente de su poblado lo iba a linchar, pero los policías no lo permitieron. Jiang se salvaría de nuevo de las penurias de vivir en cadena perpetua, como era la pena común que el Estado chino imponía a los violadores. Pero 3 años habían bastado para odiar todo. En hojas y paredes escribía que deseaba matar a todos, aunque estas hojas no generaban impacto en su momento entre los guardas, que antes se reían de él y lo golpeaban por sentimental. En 1999 Jiang salió de prisión. Las autoridades creían que el criminal había tomado conciencia, pero no era así. En realidad estaba peor que antes. Jiang tenía los bolsillos vacíos, el rencor a flor de piel y el nefasto conocimiento de que le sería muy difícil ganarse la vida honradamente. Pese a eso, en esos tiempos logró hacerse con una bicicleta y hasta entabló una relación amorosa con una mujer que acabó siendo su novia, aunque ésta le dejó cuando vio un periódico de años anteriores y se enteró de su oscuro pasado criminal. Ese fue el detonante que él necesitaba. Pronto empezarían las matanzas. En efecto, ese mismo año de 1999, y con la bicicleta que lo acompañó cuando conoció a la chica que lo abandonó, Jiang empezaría un itinerario de sangre que solo se detendría en el 2003, dejando a su paso 67 muertes. Un fatídico día de octubre de 2002, ante una escaramuza con un ciudadano que iba con su esposa e hija, terminó en sangre.
Yang no aguantó que lo insultasen después de que casi aplastara con su bicicleta a la niña de 6 años, por lo que se revolvió y con un martillo mató al esposo y a la niña. A la esposa, que estaba embarazada, la dejó para el final. La violó y pensó que la había matado, gracias a lo cual testificaría contra él en el juicio posterior. Aquello supuso que se desatase la bestia. Su modus operandi era este. Iba de una provincia a otra en su bicicleta y por la noche entraba al hogar de las víctimas, casi siempre granjeros o agricultores. Entonces, ya dentro, empleaba un hacha, un martillo o una pala, golpeaba hasta matar a la víctima o las víctimas y a veces violaba a las mujeres, acabando después con estas y con los presentes. Finalmente solía tomar ropa nueva, zapatos grandes y dinero. Era cuidadoso a la hora de no utilizar las mismas armas, aunque casi siempre mataba con un martillo, pero no el mismo. Lo cambiaba porque creía que lo iban a atrapar si usaba solo uno. El crimen más destructivo de todos tuvo lugar el 6 de diciembre de 2002 en Liuzuan, y las víctimas fueron el granjero Liu Zhangwei de 30 años, su madre, su esposa y su hija. El único superviviente del hogar fue el padre de Liu, Liu Xiongwan, de 68 años, quien se salvó porque había dormido en una nueva casa aquella fatídica noche. Habíamos planeado mudarnos a la nueva casa el 9 de diciembre. ¿Quién iba a imaginar que ellos sufrirían aquella tragedia apenas 3 días antes?, dijo Liu Xiongwan a los reporteros chinos que lo vieron llorar frente a las cámaras. También Liu Xiongwan dijo que había visto a su nieta muerta aquella mañana, que estaba yaciendo en el suelo, tenía un agujero en la cabeza y la habitación estaba repleta de sangre. El resto de los cuerpos también tenían las caras ensangrentadas, pero su esposa, víctima también del monstruo, aún vivía en un penoso estado de agonía en que solo podía abrir y cerrar los párpados. No pudo volver a decir palabra alguna y murió 10 días después en el hospital con los recuerdos de la matanza zumbando como moscas y la boca incapaz de proferir palabra alguna que diera cuenta de la carnicería que presenció aquella noche, más oscura que cualquier otra noche de su vida. Añadiendo más detalles al cuadro de aquel 6 de diciembre, Yang confesó posteriormente que había usado un martillo de hierro ese día, que después enterró el martillo en una tumba cercana, que arrojó las ropas ensangrentadas a un río y que, al igual que lo hizo y lo volvería a hacer, consiguió después otro martillo, puesto que nunca usaba el mismo por razones de seguridad. En cuanto al resto de sus múltiples asesinatos, debido a la escasez de información, resulta propicio presentar una cronología. 19 de septiembre del año 2000. Aldea Wuozuan, provincia de Henan. 2 asesinatos. 1 de octubre de 2000. Aldea Xiaoying, provincia de Anhui. 3 asesinatos, 1 violación. 15 de agosto de 2001. Aldea Fangcheliu, provincia de Henan. 3 asesinatos, 1 violación. Otoño del 2001. Condado de Canglou, provincia de Henan. 2 asesinatos. Invierno del 2001, en una aldea de la provincia de Henan. 2 asesinatos. 27 de enero de 2002, municipio de Tongju, provincia de Henan. 3 asesinatos, 1 violación. 30 de junio de 2002, municipio de Cheigang, provincia de Henan. 4 asesinatos, 1 violación. 28 de julio de 2002, ciudad Dengzhou, provincia de Henan. 4 asesinatos, 2 violaciones. 22 de octubre de 2002, aldea Zaihu, provincia de Henan. 2 asesinatos, 1 violación, 1 herido de gravedad. 8 de noviembre de 2002, aldea Gaoli, provincia de Henan. 4 asesinatos, 2 violaciones, 1 herido de gravedad. 16 de noviembre de 2002, aldea Liuzuan, provincia de Henan. 2 asesinatos, 1 violación. 19 de noviembre de 2002, aldea Shiwai, provincia de Henan. 2 asesinatos. 1 de diciembre de 2002, Villa Yangwan, provincia de Henan. 2 asesinatos, 1 violación,
un herido de gravedad. 6 de diciembre de 2002, aldea Liuzuan, provincia de Henan. 5 asesinatos, una violación. 13 de diciembre de 2002, aldea Silla, provincia de Henan. 2 asesinatos. 15 de diciembre de 2002, Xiaolicihuan, provincia de Anhui. 3 asesinatos, una violación. 5 de febrero de 2003, condado de Kuzguan, provincia de Henan. 3 asesinatos, una violación, un herido de gravedad. 18 de febrero de 2003, condado de Chiying, provincia de Henan. 4 asesinatos, 2 violaciones. 23 de marzo de 2003, pueblo Chengguan, provincia de Henan. 4 asesinatos, una violación. 2 de abril de 2003, aldea Sanglizhai, provincia de Shandong. 2 asesinatos. 5 de agosto de 2003, aldea Lidao, provincia de Hebei. 3 asesinatos. 8 de agosto de 2003, aldea Dongliangxiang, provincia de Hebei. 5 asesinatos. Finalmente, Yang Xinghai fue detenido el 3 de noviembre de 2003 por comportarse de manera sospechosa durante una redada policial en un burdel de Canzhou, Hebei, con una prostituta infantil. Los agentes le impusieron detención preventiva y, durante el interrogatorio, descubrieron que era el monstruo al que se buscaba en varias provincias por diversos asesinatos y violaciones. Cuando la prensa se enteró, empezó a hablarse del monstruo asesino. Apareció en las portadas de todos los diarios más importantes del país. Al fin sabían quién estaba detrás de tanta sangre, y es que antes de su captura ya los crímenes de Yang habían estado saliendo en los principales diarios, y esto generó tanto temor que incluso muchos comerciantes cerraban de noche por miedo al asesino. Cuando maté a la gente tenía un deseo. Esto me inspiró a matar más. No me importa si merecen vivir o no. No es de mi incumbencia. No tengo ningún deseo de ser parte de la sociedad. La sociedad no es de mi incumbencia, dijo en su momento una vez apresado. Yang había confesado 65 asesinatos y 23 violaciones, además de múltiples ataques. 49 de los asesinatos y 17 de las violaciones habían ocurrido en Henan, por lo cual fue también conocido como el monstruo de Henan, mientras 8 asesinatos y 3 violaciones se dieron en Hebei, 2 asesinatos y 2 violaciones en Anhui, y 2 asesinatos y una violación en Shandong. En varias escenas del crimen, los forenses encontraron rastros del ADN de Yang Xinghai. Más tarde, se descubrió que Yang contrajo el VIH de una de las mujeres violadas. El juicio de Yang Xinghai se abrió el 1 de febrero de 2004 y tuvo gran atención mediática e impactó profundamente a la opinión pública. En este, el asesino reveló sus motivaciones y sufrió el desprecio de la sociedad y de su propia familia, ya que solo el abogado defensor lo acompañó. Finalmente, Yang Xinghai fue encontrado culpable de 67 asesinatos y 23 violaciones, por lo que la corte de la ciudad de Luohe, provincia de Henan, en la cual fue juzgado, le impuso la pena capital. Y el 14 de febrero de ese mismo 2004, Yang Xinghai murió de un tiro en la nuca. Hasta aquí hemos llegado, queridos amigos, con la terrorífica historia de Yang Xinghai. Sin duda alguna, uno de los mayores asesinos en serie a nivel no solo nacional de China, sino a nivel internacional. Asesino y violador. Sobre todo, es terrorífico cómo mataba a familias enteras, cómo aterrorizó el país entero. Ya sea, una vez más se demuestra que ya sea en cualquiera de los 5 continentes, en cualquiera de los países que forman o que están dentro de ellos, en cualquiera de las ciudades, de los pueblos, incluso en las propias calles, los monstruos en la vida real existen.